¿Qué tal amigos? Bienvenidos a UFO 33. Gracias por estar acá. Hoy tendremos un programa muy especial e interesante. Creo que poco a poco está comenzando un cambio, un nuevo paradigma dentro del tema OVNI. No hablaremos solo de naves metálicas, de tripulantes, de experiencias de abducciones. Hoy hablaremos de seres, de criaturas que surcan los cielos. Hemos tenido acá a algunos investigadores que han tocado estos temas. Por ejemplo, a Daniel Ramsam con sus medusas del espacio. A nuestro amigo David Roca con la Biblia de las Evas. Estos seres que viven en las distintas capas atmosféricas. Pero también estas mismas Evas podrían habitar en el interior de la Tierra, en volcanes, en lugares montañosos. Es muy probable. Y a los que yo llamaré EVIs, entidades biológicas bioluminiscentes intraterrenas. Todos estos seres, todas estas criaturas, han estado siempre acá. Quizás desde antes de la creación del hombre. ¿Han alterado de alguna manera la vida del ser humano? ¿Han interferido en su evolución? Estas criaturas no solamente conviven en nuestro territorio, en grandes ciudades, cercanas a montañas, en lugares de naturaleza, sino también en los extremos de ella. Y por eso me refiero a la Antártida. Cuando el hombre empezó a acercarse a estas tierras australes, hubo muchos, cientos de reportes de estas bolas luminosas. Pero como siempre, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Comenzamos. Cuando el hombre pudo acercarse a estas increíbles y alejadas tierras, pasó a llamarse Antártica, que proviene del griego anti, lo que quiere decir contra, y arque, que quiere decir osa. Es decir, que está ubicada en la parte contraria a la constelación de la Osa Mayor, un nombre que en realidad nació de la inspiración estelar. Como bien sabemos, Chile, por estar ubicado cerca de la Antártida, ha sido uno de los principales países del Cono Sur en reclamar su porción geográfica en esas lejanas tierras. Y esto ha obligado a mostrar presencia en este lugar, claro, el más alejado del mundo. Sus bases militares son un revelador testimonio de esta tarea. Pero curiosamente, pareciera también que otras entidades observadoras paralelamente se han hecho notar o tal vez están marcando un radio de acción vigilante y constante en esta zona austral. Según Harold Wiggins, investigador y escritor en su libro Flying Saucer of the Attack, platillos voladores al ataque, en 1945 ya existían variados informes y registros sobre avistamientos de bolas luminosas vistas por navegantes de las aguas australes. En noviembre de 1946, Chile instala una estación meteorológica inaugurada posteriormente el 6 de febrero de 1947, que se bautizó con el nombre de Base Naval Arturo Prat. El 18 de febrero de 1948 se instala la base Bernardo O'Higgins. El 12 de marzo de 1951
La base Presidente Gabriel González Videla. El 18 de febrero de 1955 se emplaza la base Presidente Aguirre Cerda. El 13 de marzo de 1969 comienza a funcionar la base Presidente Eduardo Frei. En los comienzos de 1950, el comandante Augusto Orrego, que había regresado recientemente de una expedición a la Antártida, declara a los medios de comunicación lo siguiente. Habían tomado cientos de metros de película que mostraban objetos similares volando en círculo sobre los barcos bajo su mando, especialmente cerca de las bases chilenas de la Antártida. Posteriormente, el 8 de enero de 1956, en la isla Robertson, el doctor Teagle y su colega Barros se encontraban destinados a esta base, principalmente para efectuar experimentos civiles reservados, de carácter reservado. Bueno, la información no especifica en realidad el tenor de dichas pruebas. El doctor Teagle, a pesar de haber sido aleccionado más de alguna vez, porque era muy bueno para madrugar, levantarse temprano y contemplar ahí las auroras boreales. Ya como se dice en buen chileno, recibió más de alguna vez alguna llamada de atención. Bueno, mientras observaba el cielo que se veía completamente limpio, el sol se encontraba al sureste, Teagle de repente contempló con un delicado sentido científico la presencia de dos objetos. Ya estudiaba la situación de vuelo que mantenían dos objetos metálicos que estaban suspendidos aproximadamente a unos 8.000 metros de altura. Él guardó silencio y esperó que cada miembro de la base participara con sus propias apreciaciones sobre el fenómeno detectado. Pronto se levantó el doctor Barros y así uno en uno fueron llegando los demás componentes de esta base. Entonces fueron presenciando el mismo fenómeno, ya descartando así cualquier alucinación personal, de carácter personal. Esa confirmación llega a las 7 de la mañana. Más tarde, a las 9 a.m., el objeto número 1 toma una posición vertical y despega desde su inmovilidad aérea hacia el oeste, en lo que se determina como una centella. La luz que despedía abarcaba todas las gamas del espectro, o sea, desde la infrarroja hasta la de color violeta. Realizaba maniobras en despliegue en forma de zigzag, lo que deja pero a toda la población de la base ahí con la boca abierta, como decimos acá en Chile. Estos objetos, según la descripción de los integrantes de la base, estos dos objetos tenían forma de una bola luminosa. Bien, después estos dos objetos se trasladan sobre las cabezas de los impávidos espectadores, colocándose al lado del objeto número 2, ya separado por unos 50 grados. Toda esa manifestación de despliegue tecnológico fue pero en total silencio. Posterior a eso, el objeto número 2 despegó de su inercia hacia el este, efectuando vuelos quebrados con bruscos cambios de rumbo. Digamos, en esos movimientos silenciosos, sus colores iban cambiando a medida que se aceleraba o se detenía. Ya fue como toda una pirotecnia ahí de fuego desconocido, ya para todos los que observaban en esos alejados parajes. Bueno, y en medio de todo ese gran asombro, ya los mismos miembros ahí de la base detectaron de que la radioactividad ambiente había aumentado. Entonces eso los puso de un modo de un tanto inseguro, porque claramente podría arriesgar la vida ahí de las personas. Lo increíble de esto es que esa radioactividad había aumentado 40 veces. Bueno, después cuando llegó la tarde, se decidió enviar a 4 expedicionarios, ya 4 hombres expertos en expedición. Y ellos llegaron a una morena. Una morena es, bueno, dentro del término de la Antártida, es lo que arroja o arrastra un glaciar, ya piedras, arena. Entonces, lo curioso
es que estas dos bolas luminosas siguieron a estos 4 hombres y estuvieron todo ese rato sobre ellos. Y después, en la noche, ellos volvieron a las 9 de la noche a la base, regresaron, y las bolas en el cielo detrás de ellos. O sea, es decir, a vista de toda la gente que estaba ahí, de todo el personal militar que estaba en esa base. Se empezó a hacer más tarde, ya pasado la medianoche, ya los hombres estaban pero totalmente agotadísimos, principalmente del estrés de sentirse observados. Y llegó un punto en que definitivamente, a pesar que estos dos objetos estaban sobre ellos, decidieron dormir. Al segundo día de esta increíble experiencia, el profesor Barros, con la ayuda de un teodolito, estimó que la altura de estos objetos era de unos 8.000 metros. Su longitud era de 50 metros y su diámetro de 25 metros. En ese quehacer investigativo, el doctor Barros tomó un lente de polarización que se utiliza generalmente para analizar la roca y su composición química. Entonces, dirigió la pantalla del instrumento hacia los objetos y la encendió. El objeto número 1 proyectó una luz del tamaño de un pequeño automóvil, descendiendo notablemente. Pero resulta que al ver que el objeto descendía, yo diría que de susto, propinó una patada al lente de Barros, destruyéndolo por completo. El objeto número 1 volvió a elevarse, comenzando una seguidilla de evoluciones. Durante esos vuelos, el doctor Barros determinó la velocidad por angulación, 40.000 kilómetros por hora aproximadamente. O sea, increíble. Los objetos partían de cero para alcanzar esa pasmosa velocidad. Claro, lo que daba a pensar que, o sea, era imposible que fuera algo creado por el hombre. O sea, para empezar, ninguna forma viviente, ellos decían que ninguna forma viviente conocida por nosotros resistiría ese tipo de aceleración tan brusca. Bueno, y recién a las 2 de la mañana los objetos se marcharon. Bien, después el 20 de enero llegó un helicóptero y trasladó a todo el personal de la base, incluyendo obviamente a Barros y a Teigl. Y ellos dieron cuenta a un oficial ya de la Armada de lo que había sucedido. Pero increíblemente, curiosamente, este ya sabía de estas extrañas apariciones. Estaba informado que en esos sectores se hablaba de la presencia de extrañas bolas luminosas que salían de las profundidades del manto blanco. Pero otro dato, según este oficial, que ya sabía de la existencia de estas bolas luminosas, es que en esta ocasión había durado más la experiencia comparado con otros avistamientos. Bueno, aquí estamos narrando uno de los tantos casos que hemos podido averiguar que han sucedido en esta región tan incógnita, tan lejana como es la Antártida. Curioso. Otro dato más es que, a ver, todas estas fotos que fueron tomadas se enviaron al ATIC, Air Technical Intelligence Center. A pesar que la TIC solicitó los negativos para posterior análisis, nunca, pero nunca más se supo de eso. O sea, es bien extraño. Bueno, este caso fue documentado por estos dos científicos, pero tampoco apareció en el famoso Blue Book, ya como miles de otros casos del tema OVNI. Y bueno, como decía en un principio, yo pienso que se está produciendo hoy una especie de paradigma con el tema del OVNI, del fenómeno OVNI, porque como hemos dicho en otras ocasiones, aquí no estamos hablando de supuestas naves metálicas con tripulantes, aquí estamos hablando lo que al parecer podría ser entidades, seres o criaturas, tal cual como se ha explicado, como lo explican otros investigadores que están cambiando ya quizás la idea de lo que es la ufología. Aquí ya estamos hablando de cosas que muestran evidencia, está la evidencia, y eso yo creo que a la larga va a marcar la diferencia. Bueno, querido amigo,
Espero que hayan disfrutado de este pequeño relato. Un abrazo y nos vemos muy pronto.